Vamos a ir a la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Yo quisiera, hermano, que usted abra su oído, amén, y su corazón para que usted pueda escuchar la voz del Señor, amén. Recuerde que la palabra es Dios. Si usted quiere ver a Dios, si usted quiere sentir al Señor, si usted quiere relacionarse con el Señor, vea la palabra, porque ella es Dios, amén. Puede ponerse en pie a esta hora. Vamos a leer allá en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías. Bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 29. Es un texto muy lindo, hermoso y también bien conocido. 29, 10 y 11 de Jeremías. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo leemos, dice la palabra, oiga bien, escuche. Porque así dijo, ¿quién dijo? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué dice? Mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. ¿Ven? Verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora queremos, oh Dios, hacernos a un lado para que tú te glorifiques, oh Dios. Toma control de nuestra mente, de nuestro corazón y háblanos en esta hora, Señor, te lo pedimos. Espíritu Santo, háblanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar usted asiento. Amén, no se quede callado. Glorifica al Señor siempre. Bendito sea el Señor. El tema para hoy es: Dios te ha llamado con buenos planes. Dígale que está a su lado, oiga, Dios nos ha llamado con planes buenos, con buenos planes, con buen propósito. ¿Cuántos creen que Dios le ha llamado con buen propósito? Amén, gloria al Señor. Tenemos a Jenny hoy aquí, ¿verdad? Amén. Pero Jenny es de la casa, con la bebé, que también es de la casa. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Jesús. Nosotros nos gozamos, somos una gran familia en Cristo. Amén. Y aunque estemos ahí en las redes sociales grabando con esas cámaras que usted ve ahí pequeñitas, pero tienen mucha potencia. Amén. Y usted los mira por ahí, usted dice, estos tienen que guardar un protocolo. No, hermano, aquí nosotros somos una gran familia y entonces pues hacemos cosas como estas. Ya habíamos saludado a todos, pero se me ha olvidado Jenny. Bendito sea el Señor, amén. Dios te ha llamado con buenos planes. Amén. Bendito sea el Señor. Dios te ha llamado para que hagas cosas o para que trabajes o para que hagas algo para Él. Amén. Antes te dije que no estabas aquí porque tú pensaste venir o porque tú creíste venir o quisiste venir. Ciertamente Dios pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Eso dice la palabra. Amén. Entonces, el Dios todopoderoso, el que usted tiene, el que yo tengo, el Dios que nosotros venimos a adorar acá, tiene el control de todas las cosas. Amén. Amén, hermanos. Entonces Dios en su gran misericordia hace que usted tenga deseo hoy de estar aquí. Aunque usted piense o crea o le digan que usted decidió venir, no, el que lo decidió fue Dios. Porque no se mueve una hoja de un árbol si Dios no quiere. Recuerde que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que como Él pone tanto el querer como el hacer, Dios hoy motivó su corazón y su mente para que usted viniese hoy a este lugar. Amén. Porque Él tiene algo que decirle a usted en este lugar.
¿Cuántos lo creen? No piense que usted viene a este lugar nada más como para cumplir y después se va. No, Dios siempre tiene algo que decirte, hermanos. Amén. Y hoy no es la excepción. Hoy Dios quiere hablarnos al corazón y decirle a usted y decirme a mí: yo te he llamado con un plan, con un propósito. Yo te he llamado para que hagas algo. Yo te he llamado para que trabajes en mi obra. Dios no nos ha llamado para que nos estacionemos ahí, nos quedemos y que todo lo veamos bonito. No, Dios nos ha llamado con planes maravillosos. Y en el transcurso de la Biblia, en todas las historias bíblicas, vamos a ver algunos acontecimientos en que Dios llamó a alguien y siempre lo llamó con un plan y un propósito. Amén. Ahora usted tiene que decirle al Señor: Señor, dime cuál es mi dirección, cuál es tu plan, cuál es tu propósito. Y cuando nos involucramos con Dios y comenzamos a orar y nos metemos en la palabra, Él nos va a decir cuál es su plan o nos va a guiar por su propósito. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Dios te ha llamado para que hagas algo para Él y para los demás. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque Dios en su palabra ha llamado a todos sus hijos, que aquí habemos un buen grupo. Recuerde que los hijos del Señor es la iglesia. Amén. Y la iglesia está en todo lugar. O sea, hay muchos hermanos en otros lugares, gloria al Señor. Hay muchos hermanos en otros lugares que son parte de la iglesia, como usted es parte de la iglesia. Amén. No piense que por aquí en esta congregación que se llama Iglesia Seguidores del Rey son los únicos que se van a salvar. No, hermanos. Hay hermanos en otros lugares que hacen la voluntad de Dios y que cuando el Señor venga, como dice su palabra, entonces los va a recoger ¿de dónde? De los cuatro puntos cardinales, si se puede decir así. Amén. Enviará a sus ángeles y tomará a su iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, debemos entender algo en los planes de Dios, para que usted más o menos entienda y se lleve claro de que Dios nos ha llamado con algún propósito. Dios llamó a su pueblo Israel. Amén. Israel es el pueblo de Dios. Amén. Cuando usted escucha todo esto que pasa, usted tiene que orar por la paz en Israel. Amén. Porque usted tiene que bendecir al pueblo de Dios. Porque bendecimos y seremos bendecidos, dice la palabra. Ahora, el Señor Dios Todopoderoso tomó ese pueblo de Israel, ¿verdad?, para identificarse otra vez con el ser humano. Porque recuerde, la gente no tenía comunicación con Dios. Y entonces Dios en sus planes llama a Israel para que Israel sea un ejemplo. Ese es el propósito de Dios por el cual llamó a su pueblo Israel, o llamó a Abraham. Desde que llamó a Abraham, le dio la promesa de la descendencia. Usted conoce toda la historia. Y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en él pues vino Isaac, y después Jacob, y después Israel. Bueno, Jacob, Israel y las 12 tribus. Todo eso usted lo sabe. Pero Dios escoge a su pueblo Israel con un plan. Porque en aquellos tiempos habían muchos pueblos. Pero Dios escoge a un pueblo para que ese pueblo, Israel, sea de ejemplo a los otros pueblos. Amén. Para que Israel presente a su Dios. Yo no sé si usted entiende esto, hermano, o si usted nunca lo ha escuchado. Israel debería presentar a su Dios. ¿A quiénes? A los demás pueblos de la tierra. Ese era el plan de Dios con Israel. Que ellos presentaran a su Dios. ¿Cómo presentarían a su Dios? A través de su adoración a Dios, a través de su respeto a Dios, a través de su fidelidad a Dios y a través del poder de Dios que se manifestaba en ellos. Porque los otros pueblos tenían otros dioses. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Tenían otros dioses. Los dioses de ellos no respondían. Recuerde que ellos adoraban a estatuas. Usted sabe que eso lo hacían, ¿verdad? Tenían ídolos y se inclinaban sobre ellos y les decían que hicieran milagros y no respondían sus dioses. Pero el Dios de Israel sí respondía.
¿Se acuerdan cuando Acab, Jezabel y aquel pueblo que estaba un poco perdido porque el rey estaba perdido y que Jezabel tenía a sus profetas, y que Elías llegó aquel día y le dice a Acab, al rey, reúne a los profetas en el monte Carmelo? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan esa historia? ¿Cómo Dios llama a Elías para que Elías sea, digámoslo así, como el estorbo para el rey que estaba perdido? Muchas veces cuando nosotros predicamos nos volvemos estorbo, hermanos. Si predicamos la palabra, seremos estorbo muchas veces. Es más, seremos poco queridos muchas veces. Si se predica conforme a como está en la palabra. Y Elías, Tisbita, así se le llama, este hombre llegó y le dijo a Acab, reúne los 400 profetas de Baal y los que tiene de hacer ahí, y los veo mañana en el monte Carmelo. Usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Y qué hizo Acab? Reunió los profetas. Y entonces este hombre, Elías, le dice, bueno, tomen ustedes su toro y sacrifíqueselo a su Dios, y veremos quién responde y quién hace descender fuego del cielo. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Y comenzaron a brincar, a saltar y a hacer sus malabares, y se cortaban y pegaban gritos, y Elías, sentado por allá, dice la Biblia, se reía y les decía, griten más duro, tal vez está durmiendo. ¿Se acuerdan de eso? Grite más fuerte, tal vez está de paseo, tal vez no les escucha porque está en otras cosas. Y gritaban y gritaban y gritaban y nada. Pero cuando Elías dijo, ahora me toca a mí, ahora yo voy a sacrificar el buey y lo voy a poner en el altar, y van a ustedes a ver cuál Dios es Dios. Y dice que puso el altar, lo arregló porque lo tenían desordenado, puso el buey ahí y le dice, no le pongan fuego, porque el Dios que conteste con fuego, ese es Dios. Más bien dice Elías, yo quiero que le echen agua. El fuego y el agua no se llevan, hermano. ¿Usted sabía eso? Como que no tienen mucha amistad. El fuego y el agua son contrarios. Y entonces Elías les dice, hagan una zanja, pónganle agua, pónganle más agua, llénenlo de agua hasta que todo esté lleno de agua. Y ahora vamos a ver cómo le va al agua y al buey con el Dios que yo tengo. Y levantó las manos al cielo y le dijo al pueblo que estaba con él, orándole a Dios, Señor, yo quiero que te manifiestes para que ellos vean lo que tú has hecho aquí y vas a hacer aquí y vas a hacer a través de este milagro, para que ellos entiendan quién es Dios. ¿Y qué pasó? ¿Se manifestó Dios o no se manifestó? ¿Descendió fuego del cielo o no descendió? Dice la Biblia que cayó fuego del cielo, consumió al buey, al altar, al holocausto, el agua la lamió, y todos se tiraron al piso y dijeron, el Dios de Elías, ese sí es Dios. Ese sí es Dios. Israel necesitaba mostrar a su Dios. ¿Cómo lo hacía mostrando a su Dios? En obediencia solamente. En obediencia. Porque llegar hasta el Mar Rojo y decirle Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él toma lo que tiene en la mano y decir, un palo que me diste por allá, porque era un palo, hermano. No era nada así como hecho ahí, que en artesanía, que usted lo trae y todo. No, era un garrote, hermano, que encontró por ahí. Y Dios le dice, toma ese palo, toma esta vara. ¿De qué tienes en tu mano? Y dice, una vara. Pues abre el mar y pasa. Hablaba con un hermano ayer y le decía, estamos aquí hablando, y le decía, si tenemos comunicación con el Espíritu Santo, si usted tiene comunicación con el Espíritu Santo, eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que tengamos comunicación con Él. Porque Él fue dejado para que tuviéramos comunicación con Él. Yo no sé si usted lo sabe. El Señor dijo, y no os dejaré solos. ¿Sabe qué significa eso? Que hay alguien para que te acompañe.
Y no te dejaré solo. Te dejaré a mi espíritu para que Él te guíe, para que Él te hable. Háblale a Él y Él te va a direccionar. Y hablaba yo con esta persona por ahí, con este muchacho, y hablábamos sobre esto precisamente, sobre el Espíritu Santo. ¿Qué tan fácil es, hermano, hacer las cosas a través del Espíritu Santo, cierto? Porque yo pienso que cuando llegaron al Mar Rojo se quedaron viendo el montón de agua y aquellos decían, algunos de ellos, no sé nadar, tengo niños pequeños, no voy a poder cruzar, las cosas se pusieron difíciles, todos pensamos en lo humano, amén. Y Dios le dijo, no se preocupe, ¿qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Pues abre el mar y pasa. Eso es la voz del Espíritu Santo. Por eso la iglesia necesita escuchar al Espíritu Santo. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, usted va tranquilo y sin problema. Yo pienso que cuando Moisés tomó la vara, tocó el mar y se abrió. ¿Quién lo abrió? Dios. Se abrió y todos pasaron corriendo, ¿verdad? Cuando llegaron al otro lado, yo pienso, no dice la Biblia, pienso yo, que se reunieron con Moisés y le dijeron, qué fácil era, ¿verdad? Era sencillo. Y nosotros preocupados hace rato, ¿cómo vamos a pasar? ¿Quién trajo el neumático para tirarse primero? ¿Alguien trajo una lancha por ahí? No, no hay ni nada de eso. Era tan fácil. ¿Sabe cómo es fácil? La iglesia, el camino de la iglesia es fácil si somos guiados por el Espíritu Santo. El camino de la iglesia es sencillo, hermano, si vamos enyugados con el Espíritu Santo. Porque usted nada más le dice por dónde quiere ir y él le dice por aquí. ¿Y usted qué hace? Va por ahí. El problema es cuando nos dice por aquí y decimos no, por allá, y estamos enyugados. Recuerde que Él tiene más fuerza. Entonces vamos así como jalados de lado. Amén. Dios te ha llamado para que hagas algo. Israel fue llamado para dar ejemplo. No lo cumplió, hermanos. Lastimosamente. No cumplió el ser ejemplo. Porque cuando llegó donde otros pueblos, ¿qué pasó? Lo que pasa hoy en día con muchos hermanos. Cuando llegan al nuevo trabajo. Ah, ya pastor, ya va a empezar usted con eso. En el trabajo que tenía, me veían con la Biblia y ahora soy cristiano. Pero ahora en el nuevo trabajo, me da vergüenza llevarla. Entonces comienzan ellos a conquistarme a mí y no yo a ellos. Ah, no hay amenes, ¿verdad? Hoy no hay amenes. Ahí se acabó todo. Y me comienzan a conquistar ellos a mí. Cuando dice la Biblia que yo debo conquistar a ellos. O que ellos se parezcan a mí. Amén. Eso pasó con el pueblo. Comenzó a involucrarse con otros y después eran todos revueltos. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal. Que Él sabía lo que iba a pasar. Amén. Y que había cumplido, que iba a cumplir una promesa que se le había dado allá a Abraham, donde dijo que en Él sería bendito Israel y todas las naciones de la tierra. Porque en Él vino Jesús. Y ahora Jesús nos dio vía libre a usted y a mí para que seamos sus hijos, para que pertenezcamos al pueblo de Dios. Israel es su pueblo, pero nosotros fuimos injertados. Nosotros somos pueblo de Dios, comprados a precio de sangre y por la gracia de Jesucristo. Gracias al Señor Jesús que tenía planes, Dios a través de Él con nosotros. Amén. Cuando Dios me llamó a mí, hace ya bastantes años, hermano, a mí no me pasaba ni por la mente nada. Yo no sabía cuáles eran sus planes. Porque Dios lo llama a uno como Él quiere llamarlo. Nunca le dice sus planes al principio, en algunos casos sí, en otros no. Y nos llama y nos comienza a formar en el caminar cristiano. Amén. Y en mi casa, ya pues religiosos todos, inclusive mi persona. Pastores ninguno.
maestros de la palabra, ni uno solo. Y yo digo bueno, a veces la gente piensa que si papá fue doctor, el hijo será doctor. Esa es supuestamente la idea, ¿verdad? Como que se lo heredan. En el caso mío no, hermano, o en el caso de muchos de los que están aquí, a Dios me llamó a mí y no me dijo nada. Nada más me llamó y me puso como oveja y dije yo, bueno, gloria al Señor, vamos para adelante. Y de camino Dios comienza a hacer cosas que lo llama a uno por su gran misericordia a predicar la palabra y a estar pastoreando esta iglesia. Amén. Esta iglesia linda y preciosa. Diga por fe, amén, por lo menos. Porque si no, usted es feo y otra cosa, pero no, usted es lindo. Amén, estoy tirando piropos. Amén. Y Dios lo llama a uno y usted no sabe. Nada más déjese guiar por el Espíritu Santo. Porque en el caminar, hermanos, yo jamás creía o pensaba que yo iba a predicar la palabra. Si a mí el día que me dijo el pastor allá hace muchos años, usted predica hoy, porque así eran antes, hermanos. Antes no era que le decían a usted, prepárese y después lo pongo a predicar. Y usted decía, ahora sí, voy a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis y voy a apuntar todo y a marcar todo. Y usted después traía un bosquejo que lo leía, hermano, duraba 3 horas leyendo. No, eso ya no es así. Antes no era así, perdón. Antes iba usted con el pastor porque lo invitaba a uno a algunos lugares, iba uno a una célula por allá, iba uno con él todo emocionado, pastor, qué bueno, ahí vamos. Y cuando llegamos a la casa le decía, usted predica, y se sentaba. Hermano, ¿sabe qué significa eso? Listo, siempre listo. Amén. Hermano, ese día, hermano, cuando me dijo eso, este pastor me dijo eso a mí, hermano, casi me da un ataque cardíaco. Porque digo yo, ¿y ahora qué digo? Sí, porque ¿y ahora qué digo, hermano? Hablé de la Biblia. Y hablamos de la Biblia, hermano, como 3 minutos y medio. Y se acabaron las palabras. Cuando yo llegué a la casa, yo me sentía tan decepcionado que dije yo, ¿ahora qué? Yo aquí, el que nace para maceta, el corredor no pasa, decía uno. No, hermano, porque es que así es como lo prueba Dios. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, cuando Dios lo llama a uno, a veces no le da la dirección desde el principio, pero en el caminar, Dios lo va guiando. Amén. Lo necesario es que usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Amén. Recuerde que Dios tiene buenos planes para nosotros. Ahora, cuando Dios llamó a José, ¿sabe quién es José? El de la Biblia, amén. Aquí hay un José, pero es José Daniel, mi hijo, ese es otro. El de la Biblia, cuando Dios llamó a José, el de la Biblia, le habló a través de sueños. ¿Cuántos conocen la historia? José no sabía ni entendía los planes de Dios. Amén. Si usted lee la historia, usted ve que José estaba ¿dónde? En el campo, con los hermanillos de él. De hecho, que los hermanos no lo querían mucho, hermano. ¿Sabe por qué no querían a José los hermanillos? ¿Sabe usted, hermano, por qué no lo querían? Porque los hermanos se portaban mal, hermano Eberto. Los hermanos se portaban mal. El papá les enseñaba en casa y les decía, mire muchachos, el Señor quiere que ustedes se comporten así, así, así. Esa es la guianza del Espíritu Santo, amén. El papá hacía culto los domingos posiblemente, el papá de los muchachos, ¿verdad? Jacob hacía culto, posiblemente hacía vigilias, les predicaba, les enseñaba. Y cuando los muchachos se iban para allá, con las ovejas, empezaban a contar chiles picantes. No dice la Biblia, digo yo. Se portaban mal. Allá comenzaban ahí a tirarle piropos a las muchachas del otro lado. Amén, hermano. Cuando pasaban las muchachas en esas minifaldas, comenzaban a decirle cosas. No dice la Biblia, digo yo. Por aquello. Pero comenzaban a portarse malísimo. Y allá comenzaban a abrir el celular. No había celular, digo yo, la Biblia no dice. Y abrían los celulares y los grupos de WhatsApp esos que son medios picantes y comenzaban a ver lo que les mandaban los otros. Ay, vea. Usted sabe. Se portaban mal. Y José estaba ahí.
Ve que cuando se predica así se cae mal, hermano. Ya no hay amenes. Y José estaba ahí. José era un hombre de Dios. Era el menor de la casa, 17 años. Eso dice la Biblia. Pero el hombre tenía en su corazón a Dios mismo. Él sabía lo que era bueno y lo que era malo. Los otros también, pero los otros hacían lo malo. Y él veía a sus hermanos actuar mal. Y cuando llegaba a casa, de ahí, hermano, mire, cuando usted llega a ver a alguien que se porta mal y usted llega donde el pastor de su iglesia, le dice: pastor, vieras que aquel hermanito que está allá en el altar se está portando así. Usted no es chismoso, usted es atalaya. Amén, hermanos. Atalaya. El chismoso es otra cosa. El que avisa, ve el mal y lo informa, es atalaya. Al pastor. Ahora, si usted reúne a todos los hermanos de la iglesia y a unos cuantos vecinos y le cuenta todo, es otra cosa. Ya es chisme, hermano. Y José llegaba y decía: papá, venga, viera lo que hacía este muchacho Judá allá, y viera cómo se portaba este otro por allá, y vieras aquel lo que decía. Y entonces no lo querían, lo odiaban, porque José era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Dios estuvo con él. Amén. Y el hombre sueña, Dios lo llama. Dios lo llama, él sueña. ¿Se acuerdan de los sueños de José, verdad? ¿Cómo Dios lo llama? ¿Cómo Dios le dice: usted haga manojos? Hizo manojos ahí de trigo, y el manojo de ellos se hacía grande, ¿verdad? De él, perdón, y de los otros se inclinaba. Entonces le cuenta a los hermanos, y los hermanos se ponen bravos. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Usted qué cree, que nosotros aquí nos vamos a inclinar a usted? Y él se quedaba callado y decía: qué raro es este sueño. A mí me odian todo el mundo, aquí nadie me quiere, y Dios como que pareciera como que yo voy a estar allá, y ellos. Y tuvo 2 sueños. Al principio no hubo una revelación divina de Dios en enseñanza para él, para que le dijese qué es lo que él quería, pero en el caminar Dios lo enseñó. José fue vendido, ¿usted sabe eso? Fue entregado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto. Usted conoce la historia, no la voy a contar, pero todo este proceso hasta Egipto, hasta ir allá y estar en la cárcel, hasta ser maltratado y blasfemado por aquella mujer, todo era un plan y propósito de Dios para un llamado que él tenía. A veces las circunstancias en nuestra vida, lo que estamos viviendo, es parte de nuestro llamado, hermano Alberto. Aunque usted diga: ay, ya no aguanto, pero es parte del proceso de Dios por su llamado. Ahora, el llamado de Dios para con nosotros puede ser muy sencillo y tranquilo si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. A veces está muy cerca, pero nosotros, como somos medios cabezones, ¿verdad? Comenzamos a dar vuelta por allá, y vuelta por allá, y vuelta por el otro lado. Y Dios dice: ¿cuándo te vas a alinear? ¿Cuándo vas a aceptar? ¿Cuándo vas a comprender? José fue llevado en un proceso a Egipto, metido en la cárcel. Usted sabe lo que pasó a él. Sin embargo, dice la palabra, Dios estaba con José. Ahora, hay un común denominador de todos los llamados de Dios para con nosotros, o para con cualquiera. Todos los llamados de Dios son para salvación. Todos. El plan de Dios es salvación. El plan de Dios es que su pueblo esté bien. Podemos ver el llamado de Noé, si fuera que podemos poner ejemplos. Noé fue llamado para hacer un arca. Amén. No se rehúsa. Él comienza a hacerla. ¿Sabía hacer arcas? Yo no sé, posiblemente no. Pero estando con Dios, hermano, aunque usted no sepa hacer algo, Él lo va a enseñar.
Aunque usted diga, es que yo no puedo predicarle a la gente, Él lo va a enseñar. Aunque usted diga, ¿cómo es posible que yo vaya a pararme en algún lugar y hablarle a la gente de Jesucristo? Él te va a ayudar. Porque en los planes de Dios está para ayudarnos. Amén. Entonces Noé comienza a construir aquel barcote grande, ¿verdad? Usted conoce también la historia. El común denominador de Dios para la construcción del arca era salvación. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios para usted y para mí es para salvación de otros. Recuerde, Dios nos ha llamado a nosotros para que hagamos algo para Él y para otros también. Amén. Entonces, el llamado suyo no es solo suyo. El llamado suyo es para usted, para su familia, para sus vecinos, para todos aquellos que te conocen. Tú eres una carta leída. No, es que Dios me llamó y entonces ahora que yo soy cristiano, evangélico, qué sé yo, yo me meto en una burbuja y... No, hermano. El plan de Dios es que a través de usted otros conozcan. José fue llevado a Egipto y usted conoce toda la historia. Cuando José está en Egipto y sucede lo que Dios quería que sucediera, cuando Dios lo llama allá en Egipto a través de aquel hombre que estaba ahí a cargo de los que estaban en la cárcel, y José le dice, yo podría interpretar el sueño de Faraón. Usted conoce todo eso. Dios lo llama, lo trae. Faraón escucha el sueño que él tenía, cómo era la interpretación, y Dios lo pone de segundo después de Faraón. Ahora se entiende el plan de Dios. Ahora lo llama para salvación. Sí, claro, para salvación de Egipto y de su familia. Porque su familia está allá, dice la Biblia. Ahora todos padecen de hambre. Ahora están todos para morir. ¿Estaban para morir o no estaban para morir? Estaban muriendo los caballos, las vacas, todos estaban muriendo, no había comida. Pero Dios en su gran misericordia llamó a uno solo, que aunque fue odiado, fue repudiado y fue echado en una cisterna y vendido, lo llevó para salvación de muchos. Porque cuando los hermanos llegaron allá, usted conoce bien la historia, estamos adelantando esto. Cuando los hermanos llegaron allá y se sintieron muy mal cuando él se dio a conocer, ¿se acuerda? Que él andaba vestido como egipcio. Los hermanos no lo reconocen. Cuando él hizo todo aquello, que puso la copa en el saco y todo eso que hizo ahí, la plata y todo. Y los hermanos ya él no aguantaba más y se queda mirando y preguntó por su papá y por su familia, por su mamá, y dice, papá tiene un hijo menor que se llama así, ese hermano, el hermano de él, el menor de la casa ahora. Y él no aguanta, se pone a llorar y dice, yo soy José, el que ustedes vendieron para Egipto. Y ellos se quedaron así, hermanos. Mira, los manojos aquellos que él decía son ciertos, porque el llamado de Dios es cierto. Lo que Dios ha dicho para usted o para mí se cumplirá. La palabra de Dios no cae por tierra ni regresa vacía, ella se cumple. Que la luna y el sol, dice, se inclinaban o no sé qué delante de él. Decía, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a ser sus esclavos? No era esclavo de él, sino que Dios tenía un propósito. Y allá en Egipto, cuando él se descubre y le dice, yo soy José, tu hermano. Y le dice, y tranquilos, estén tranquilos, no tengo nada contra vosotros. Dios me ha traído a esta tierra para salvación. Así lo dice literalmente, me ha traído a esta tierra para salvación. Usted ha sido llamado, hermano y hermana. Usted está aquí en esta mañana porque Dios quiere decirle a usted, si no lo ha escuchado, que Dios te ha llamado primero y te ha llamado para salvación. Y salvó a su pueblo, no lo salvó. Los planes de Dios, hermanos, son tremendos. Salvó a su familia, salvó inclusive a los egipcios, porque Dios utiliza todo método. Que los egipcios eran mundanos aquí y allá, no se preocupe, hermano, Dios usa cualquier método para salvación de su pueblo, de su iglesia. Amén. Y así llamó Dios a varios hombres. Yo le podría aquí mencionar un montón.
entre ellos Moisés, el libertador, porque Moisés fue llamado para libertar. Moisés es tipo de Jesús. ¿Libertar a quién? A un pueblo esclavizado en Egipto después de que murió José. Después de que muere José, usted se acuerda todo lo que pasó, que ya se olvidaron del pueblo y el faraón que había no se acordaba de nada, ya era otro, y entonces esclavizó al pueblo, pero Dios levantó a otro ahora para salvación a su pueblo otra vez. Porque Dios tiene planes de bien para usted y no de mal. Eso dice la palabra, lo leímos, ¿verdad? En Jeremías. Moisés fue llevado ahí, usted sabe todo lo que pasó, la historia la conoce muy bien, pero fue llevado a Egipto para libertar, para sacar. Jesucristo fue enviado o vino, porque Jesucristo es Dios, usted sabía eso, ¿verdad? Juan 1:1, y el verbo se hizo carne, 14, y habitó entre nosotros. ¿El verbo quién es? Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. O sea, Dios se hizo carne. Eso creo que lo hablamos en el ayuno, si no me equivoco. No me acuerdo. De esto hablamos de eso. El verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. El creador del universo se hizo carne. El que hizo los cielos y la tierra vino a hacerse como usted y como yo. Y no solamente eso, sino que dio la vida por usted y por mí. Y tal vez uno que otro buenillo daba la vida, por los malos también la dio. Tal vez usted dice, yo podría dar la vida por mi familia o por mi novia. Él la quiere mucho. O por mamá. ¿Y la daría por el vecino? No sé. Y por el vecino que ha sido malísimo, que le tira la basura por encima de la tapia, ese es de que se muera ya. Jesús la dio por ese también. Por ese la dio. El amor de Dios es incomprensible, hermano. Porque nosotros no lo podemos entender. Nosotros decimos que se muera el vecino. Jesús dice, no, ¿cuál se muera? Si yo vine por él también. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Y así podría darle muchos ejemplos. Como Josué también, que fue un libertador, metió al pueblo del Señor en la tierra prometida. Samuel, un hombre de Dios que restauró la comunicación con Dios. Todos fueron llamados con un propósito de parte de Dios para con ellos y con los demás. Que los demás no les gustaban, bueno, no les guste, pero yo vengo por ustedes también. Amén. Vamos a ir otra vez a Jeremías. Bendito sea el Señor para siempre. Leo el texto. Jeremías 29, 10 y 11. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Oiga bien el plan de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermosísimo. Lea el capítulo. Jeremías fue llamado de parte de Dios para que hablase al pueblo. ¿Se acuerdan de Jeremías cuando estaba jovencillo? Ahí en la palabra. Señor, yo soy niño. Yo no sé hablar. ¿Cómo le voy a decir yo a estos barbudos que están aquí? Porque ellos usaban barbas. Y si tenían barbas blancas, hermano, tenían más respeto, porque entre más canas era más viejo. Se supone, ¿no? Y entonces más respeto. Y Jeremías no le había salido, pero ni un solo pelillo ahí, ¿verdad? Lampiño, está chiquitillo. ¿Cómo yo le voy a hablar a esta gente, Señor? Yo no sé ni hablar. A veces le digo a mamá algo y no me entiende, y mamá que me conoce. Y Dios le dice: tú no necesitas hablar. Lo que yo te ponga en tu boca, tú vas a decir. Tú no vas a hablar por ti. Yo voy a hablar por ti. Jeremías se quedó callado, hermano. Era un chiquillo, hermano Berto. ¿Y llamado para qué?
para ir al pueblo. El pueblo desordenado, en pecado, haciendo lo que le daba la gana. Y Jeremías ahora tenía que enfrentarse a él con un llamado de Dios. Jeremías iba por el pueblo, por él y por el pueblo. Porque la salvación estaba para él y para el pueblo también. El pueblo se portaba mal, hacía pecado, andaba metido en problemas. Y Jeremías hablaba con ellos día y noche, hermano. Se dice que Jeremías le predicó al pueblo de Dios más de 40 años. Diciéndoles, si siguen por ese caminar, si siguen por ese pecado, vendrán los babilonios y se los van a llevar, dice Dios. ¿Qué significaba eso? Serán nuevamente cautivos, serán esclavos, arrasarán con todo y se los llevarán ¿a dónde? A ese lugar donde hay idolatría, pecado, mundo. Y ellos seguían pecando. Y Jeremías seguía hablando. A Jeremías lo golpeaban, lo azotaban, lo metían en la cisterna. Cisterna es un pozo de agua, ¿ven? Pero sin agua, vacío. Allá adentro lo dejaban una semana, le daban un pan seco, seguro lleno de moho, poco de agua tal vez, y deje de hablar y seguía hablando. Porque el llamado de él era para hablarle al pueblo. Mire, compóngase, arréglese. Hoy en día el mensaje no se da así mucho en otras congregaciones. La gente se habla solo de bienestar y de paz y por ahí uno que otro mensaje de esos así como motivacionales y algunos de la prosperidad, que usted va a tener mucha plata, mucho dinero y usted va a andar en Mercedes-Benz, hermano, y no ha comprado ni bicicleta todavía. Eso es mentira, hermano. Trabaje y usted anda en Mercedes-Benz, si no trabaja, no. No, usted cree que le va a llegar desde arriba. No, si le cae arriba se va a morir porque le cae encima. Pero el Mercedes-Benz no llega, hermano, si no trabaja. Trabaje, amén, y Dios le prospera. Que la palabra dice que el que no trabaja, sencillo. Y Jeremías le hablaba al pueblo. Es más, hubieron momentos en que Jeremías se presentaba delante de Dios y decía: Señor, hemos pecado. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Yo me meto con todos ellos. Todos somos pecadores. Perdónanos a todos. Un llamado muy fuerte, hermanos. Cuando Jeremías habla aquí en el capítulo 29, ya avanzada el tiempo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, perdón. Ya ellos habían sido cautivos aquí en el 29. La profecía, la palabra de Dios se había cumplido. No cumplieron ellos, vinieron los babilonios. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, los tomó cautivos, sitió al pueblo, se llevó. ¿A quiénes se llevó? A Daniel y sus 3 amigos. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahí se los llevó. Son contemporáneos, ahí andan. Y se llevó a toda la gente allá esclavos para Babilonia. Y entonces los profetas comenzaban a decir, porque siempre han existido esos profetas mentirosos, hermano. Y hoy hay algunos también que son mentirosos. Porque dice la palabra que el que habla profecía y no se cumple, y lo voy a leer eso. El profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Pero si no se cumple, y habían unos profetas ahí que comenzaban a decir: mañana volvemos, regresaremos, nos traeremos toda la plata de Babilonia, mataremos a Nabucodonosor, todos morirán allá. Y Jeremías les escribe una carta de parte de Dios y les dice: no me vengan con mentiras, pasarán 70 años en Babilonia, porque así lo he decretado yo. Y después de los 70 años yo os haré volver a este lugar. Pero lo más lindo de la carta, si usted la lee, hermanos, esa carta de Jeremías,
les dice el Señor al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, perdón, que fue cautivo en Babilonia. Vayan allá. O sea, los 70 años van a pasar. Vayan allá, construyan sus casas, trabajen, cásense entre ustedes, ¿verdad? No se casen con ellas. Entre ustedes, formen sus familias, procreen sus hijos, enséñenles en la palabra de Dios, vivan tranquilos ustedes en paz entre ustedes y con ellos también, cumplan sus leyes, porque están en un pueblo ajeno. ¿Qué significa eso? Que van a pasar 70 años allá. Ahora, ¿por qué lo pasaron? Lea el capítulo de Jeremías. Porque no obedecieron. Y la consecuencia siempre, siempre va a venir, hermanos. Amén. Amén, hermanos. El que mató, asesinó o violó a quien sea, y después de 2 días o 3 dice: ahora soy cristiano evangélico, me convertí, ahora soy hijo de Dios. Amén, gloria a Jesús. Y predico la palabra, amén, amén. Cuando venga el juicio lo meten 30 años a prisión. Puede ser cristiano, como usted quiera, pero tiene que ir a prisión, porque la consecuencia se paga. Siembre bien para que recoja bien. Amén, hermanos. El pueblo fue a Babilonia porque se portaron mal. Ahora están arrepentidos, sí, pero van a ir allá. ¿Por qué? Porque la consecuencia se va a dar. Pero después de 70 años yo los traeré. Dice aquí: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dice el verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Amén, hermanos. Entre mejor nos comportemos, mejor nos va a ir. Amén. Bendito sea el Señor. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar.